Buenas, de nuevo crack bursátil. Jeremy Grantham es un inversor británico, cofundador y estratega jefe de inversiones en Grantham Mayo y Van Otterlo, una empresa de gestión de activos con sede en Boston que tiene más de 118.000 millones de dólares en activos bajo gestión. En 1971, Grantham ayudó a establecer uno de los primeros fondos indexados, el Battery March Financial Management. Con esto se convirtió en uno de los pioneros de la inversión indexada. Su filosofía de inversión actual es la reversión a la media. Esencialmente, él cree que todas las clases de activos y los mercados volverán a los niveles históricos promedio de máximos y mínimos. Su firma busca comprender los cambios históricos en los mercados y predecir resultados para 7 años en el futuro. Y Grantham se ha popularizado en los medios al criticar abiertamente varias respuestas gubernamentales a la crisis financiera mundial de 2007 a 2010. Y en su última entrevista reveló que la burbuja que estamos viviendo no es como pensamos. Quédate hasta el final, donde nos afirma que las ganancias de las empresas están manipuladas y son la verdadera burbuja. Jeremy nos cuenta lo siguiente. Lo bueno de la indexación es que nunca te pierdes un Amazon o un Apple, y lo malo de la indexación es que nunca te pierdes tener muchas acciones sobrevaloradas en una de las burbujas relativamente más raras como la que tenemos ahora. Por lo que es una buena noticia, pero una mala noticia si tienes que aguantar una caída extraña del 50% totalmente innecesaria, y por supuesto soy analista fundamental. Desde hace 30 años el mercado está ligeramente histérico de vez en cuando y no está justificado por el flujo constante de dividendos y ganancias. Pero sucede, y si quieres aguantar esas caídas del 50%, buena suerte. Aguantar caídas funciona muy bien a largo plazo, pero te puede llevar 20 años recuperar lo perdido. Si te quedas atrapado en 1929, funciona bien, pero no recuperas tu dinero hasta 1955. Si aguantaste la caída del 74, no recuperas tu dinero hasta el 87. Y luego, cuando lo recuperas durante un mes o dos, lo devuelves. Y lo mismo en el 2000. Hasta 2010 todavía estás perdiendo dinero. Así que tienes que estar dispuesto a salir del mercado, y algunas personas sienten que sus vidas no son lo suficientemente largas para tomar caídas que se recuperarán en 10, 15 o 20 años. Así que para aquellos que sienten que son lo suficientemente valientes y están dispuestos a intentarlo, siempre he pensado que eludir parte del dolor podría ser una buena idea. Grantham afirma que es interesante ver cuando un mercado está realmente sobrevalorado para vender tus posiciones y no tener que aguantar una caída más fuerte de lo esperada, ya que en el caso de darse podrías tardar décadas en recuperar tu dinero. Y a continuación nos revela lo más importante sobre las burbujas con las siguientes palabras. Mucho más allá de las expectativas de la gente en el año 2000, batió el récord de sobrevaloración en el índice. Hay mucha diferencia entre las 35 veces ganancias y el récord anterior, que era de 21, por lo que a veces se rompen en un grado asombroso. Ahora, la mala noticia es que esto no cambia nada. Simplemente los precios retroceden aún más y más y regresan a donde vinieron. Y cuanto más alto hayan subido, más duro y durante más tiempo caerán. En el 2000, por ejemplo, fueron las acciones de crecimiento de Estados Unidos. No fue una crisis global, y los bienes raíces eran realmente baratos, tan baratos como lo era el costo de construir un edificio. Los bonos eran realmente baratos, y los fondos protegidos contra la inflación acababan de salir y rindieron un 4,3%. Quiero decir, ¿puedes creerlo? Retorno real garantizado contra la inflación, incluso dentro del mercado. Las acciones de valor no eran demasiado malas, y las acciones pequeñas tampoco, y el valor de estas pequeñas empresas estaba en realidad lo suficientemente barato cuando el S&P había bajado un 50%, y los REIT, todos los bienes raíces, subieron un 30% cuando el S&P alcanzó un menos 50%. Esa fue una burbuja que fue el paraíso para un asignador de activos porque había muchas alternativas.
Grantham dice que no importa cómo de grande sea la burbuja, el precio siempre vuelve a su valor intrínseco. Según él, da igual que el mercado cotice a PER 25 o a PER 50. El resultado es que ese mercado volverá a su media histórica. Y tras esto muestra que no todos los mercados están siempre correlacionados y nos pone de ejemplo cómo en el año 2000 el mercado de acciones bajó un 50% mientras el mercado inmobiliario subió un 30%. Pero en el siguiente extracto explica cómo en 2008 un mercado afectó a otro y argumenta también qué mercados están sobrevalorados en este momento. Ahora, en el llamado Gran Colapso Financiero, lo que me irrita como título porque creo que fue un colapso inmobiliario, el mercado inmobiliario tenía esta burbuja perfecta de 3 sigmas de 100 años que había sido muy estable históricamente, por lo que, tras subir más de un 40% en menos de 2 años en 2008, el precio volvió a su sitio. El problema con la burbuja inmobiliaria de 2007 es que se llevó el mercado de valores con él. El mercado de valores no estaba especialmente sobrevalorado, pero estaba siendo alcista y un poco caro, pero no era en sí mismo una burbuja. El mercado inmobiliario sí, una burbuja grande y hermosa, y si la miras es perfectamente redonda. Sube durante 3 años y baja durante 3 años exactamente a la misma velocidad y vuelve a su valor real. Y la burbuja inmobiliaria infligió alrededor de 10 billones de dólares de pérdida de valor percibido, por lo que por un momento pensaste que tu casa valía 400.000. 3 años después te dijeron que valía 550.000 y 3 años más tarde su valor era de 400.000 y 2 años después 350.000, por lo que habías perdido un activo enorme. Y los mercados inmobiliarios son mucho más peligrosos porque más personas los poseen. La clase media en particular, que gana muy poco en acciones, gana mucho en la vivienda, y realmente cuando pierdes ese valor no puedes permitirte tus vacaciones y te das cuenta de que no puedes enviar a tu segundo hijo a una escuela privada y realmente esto fluye a través del sistema. Entonces, ¿qué tenemos esta vez en 2022? Tenemos 4 principales clases de activos en el mundo y 3,5 de estos activos están en una burbuja. Jeremy dice básicamente que en 2007 el mercado inmobiliario arrastró al mercado de las acciones cuando la burbuja estalló, pero en esta ocasión afirma que los principales mercados del mundo, especialmente el de valores, el inmobiliario y el industrial, están los 3 en una burbuja. Y Grantham continúa: los bienes raíces estaban un poco fuera de la pantalla hasta hace unos días. Y de repente, en algunas de las bases de datos han aumentado un 20% en los últimos 12 meses, ya que la serie de Shiller es un poco más conservadora y se retrasa un poco. Creo que solo hasta 13, pero la otra serie perfectamente llegó hasta 20, que es el aumento más pronunciado que en los años 70 con la inflación y más pronunciado que en la burbuja inmobiliaria de 2005. Lo que esta métrica significa es un múltiplo del ingreso familiar. ¿Cuánto cuesta la casa promedio? ¿Cuántos ingresos familiares anuales hacen falta para pagarla? En Estados Unidos el promedio era 3 veces el ingreso familiar y en la burbuja subimos a 4,5 más o menos y luego regresamos y ahora estamos en el múltiplo del ingreso familiar que teníamos en 2006. Jeremy afirma que no veíamos un ratio de ingresos familiares sobre el precio de la vivienda como este desde 2006 y espera que esta burbuja inmobiliaria estalle pronto y vuelva a su promedio. Y Grantham realiza una última advertencia: estamos en el pico de la burbuja inmobiliaria. Obtienes la mitad de la casa que solías obtener por tus ingresos. Es un desastre para las personas que no tienen bienes y toda la sociedad está acumulando su riqueza mucho más lentamente. Es un punto aritmético muy simple, pero nadie parece entenderlo. Está ralentizando nuestra creación de riqueza y dándonos la ilusión de que todos nos estamos haciendo ricos. Y por supuesto, si tienes una casa, sabes que la casa no ha cambiado. Era la misma casa a 300.000 que a 450.000.
Y lo mismo con las acciones. Son las mismas acciones de siempre, solo que en las acciones tienes la fantasía de fingir que de alguna manera sus ganancias se han vuelto estratosféricas y puedes expandir la narración para que se ajuste al precio disponible. Y es por eso que las burbujas en el mercado de valores son tan peligrosas. Pero cuando miras hacia atrás, encuentras que no hubo un cambio dramático en el poder adquisitivo a largo plazo en el año 2000. Fue tan solo un juego que todos jugamos.